Me encanta que puedo ahora decir que finalmente tenemos evidencia sobre la eficacia de trombectomía también en el ictus de arteria basilaria. Hubo algunos puntos sobre la epidemiología de la arteria de ictus de arteria basilaria. Son 20% del ictus isquémico agudo y casi 15% de ictus de circulación posterior son oclusión de basilaria y casi 1% de los strokes, de todos los strokes isquémicos son oclusión de basilaria. No es un tipo de ictus muy frecuente, pero es un tipo de ictus con consecuencias devastantes. Es importante hacer la diferencia entre el nivel de oclusión en la arteria basilaria. Los segmentos proximales son casi 50% de las oclusiones. Depende un poco también de la zona geográfica y la raza de gente. Los que son en Asia tienen una incidencia más alta de oclusión proximal y medio, porque estas oclusiones son típicamente causados por plaques ateroscleróticas, mientras que las oclusiones distales son típicamente causados por emboli y con gran incidencia de cardioembolismo. Y por esto la manera de presentación es un poco diferente. Las oclusiones distales son de repente el clásico top of the basilar syndrome, de repente con déficit máximo en algunos minutos. Las lesiones proximales son frecuentemente con síntomas prodromales y típicamente hay plaques ateroscleróticos encima el trombus. Con vértigo, náusea, los más frecuentes síntomas, y después los síntomas típicos de circulación posterior. Por esto, en todos los ensayos clínicos de stroke de arteria basilaris, hemos tuvimos dificultades definir el inicio de los síntomas, porque frecuentemente hay síntomas prodromales en estos síndromes de ictus que son causados por lesiones proximales de basilaris. Los datos fundamentales que han constituido lo que hemos utilizado por entender la historia natural, la tasa de outcomes con tratamiento de trombolítico. Es el registro BASIX, que es un registro que ha sido publicado en Lancet Neurology en 2009. No ha sido un registro prospectivo, pero no un estudio aleatorizado. En este registro se han incluido pacientes que han sido tratados con terapia convencional, aspirina, heparina, lo que sea,
trombolisis intravenosa y trombolisis interarterial, que a esta época está principalmente el Mercy Device y TPA intraarterial. Y hemos, las conclusiones del registro básico fue que en pacientes con déficit minimal o moderado, que la terapia intraarterial es peor que el tratamiento intravenoso y casi equivalente con el tratamiento clásico, convencional. Y en pacientes con déficit severo, número uno, que la historia natural es muy mala, con tasas muy altas de mortalidad, 40, casi 50%, con tratamiento convencional, que tratamiento intraarterial e intravenoso son casi equivalentes. Y este han sido el basis de nuestro entendimiento del stroke de arteria basilaris hasta que tuvimos estudios randomizados. También, tal como en la circulación anterior, el BASIX podía mostrar que hay una relación de tiempo, que lo más antes tratamos al paciente, las más altas la probabilidad de éxito. Pero en oclusiones de basilaris hay aspectos particulares debido principalmente, en mi opinión, al hecho que la etiología de la oclusión es en un porcentaje alto diferente de la etiología de las oclusiones en la circulación anterior. Porque aún en blancos hay en los asiáticos, en negros, hay una incidencia mucho más alta, especialmente asiáticos, de aterosclerosis, pero aún en blancos hay una incidencia más alta de aterosclerosis en la basilaris que en la circulación anterior. Y por esto es una situación un poco similar con la situación de STEMI, de oclusión de arterias coronarias, donde no simplemente hay que desocluir el vaso a través de sacar el trombo. Hay también que manejar la lesión aterosclerótica. Y los cardiólogos han hecho la experiencia muy clara que hay que tratar estas lesiones ateroscleróticas también ahora con stents. Y el mismo problema se puede aplicar también en las oclusiones de arteria basilaria con mecanismo aterosclerótico. Yo creo que este primary stenting sería el primero paso de reperfusión en el tratamiento endovascular cuando se trata de una oclusión proximal. Podría ser simplemente que se pone un stent, tal como en las coronarias. Quizás aspirar un poco para sacar el trombo, pero el tratamiento podría ser primary stenting. Las ventajas es que por ellos que por los intervencionistas que tratan pacientes con oclusiones de gran vasos,
todos sabemos que no hay ningún tratamiento mejor y más rápido que un stent. Aún en la época de aspiración con catéteres grandes y stent retrievers y no sé qué, todavía, en mi opinión, el stent es lo más fiable en abrir el vaso y lo más rápido. Y trata, en este caso, el problema que es la lesión aterosclerótica, y no deberíamos estar tan preocupados con el riesgo de reoclusión. Las desventajas es que como hemos hablado en la discusión, que hay que poner tratamiento antiplaquetar doble, y hay problemas técnicas, pero en los últimos, los progresos de técnica nos permiten ahora poner stents en el cerebro con complicaciones menos que antes. Pero todavía hay lesiones como lesiones en bifurcaciones y cosas como esto que no podemos adresar bien con stents. Pero en la circulación posterior, cuando hablamos de tratamiento endovascular, deberíamos hablar un poco también sobre stents, porque creo que es una cosa importante. Un otro aspecto particular, en mi opinión, es el hecho que probablemente la ventana de tratamiento es un poco más larga. Este es un artículo que recomiendo a todos. Hablan de los aspectos particulares en la circulación posterior que hacen estos ictus, este tipo de ictus particularmente bien por hacer reperfusión en la ventana larga. Y tal como en la circulación anterior, hemos reconocido que el volumen de infarto va a determinar el outcome, pero la diferencia la diferencia en comparación con el ictus en la circulación anterior es que la locación, la ubicación del infarto es, en mi opinión, mucho más importante que en el infarto de circulación anterior. Y este es el PC aspects, donde tal como en oclusión de circulación anterior, el territorio del basilaris se divide en 10 regiones. Estas son las regiones. Y habían muchas publicaciones también de BASICS que han mostrado que pacientes con un PC aspects alto tienen mejor probabilidades de tener un buen éxito. Además, nuestro grupo, cuando estaba en UPMC y otros grupos también, han mostrado que la ubicación, el volumen de infarto en el brainstem, pons y midbrain, son de importancia fundamental, decisiva, en determinar el outcome, que hay una diferencia muy grande entre un infarto de cerebellum que un infarto de brainstem. Y hemos mostrado en esta publicación que después después tratamiento endovascular en la circulación posterior, los dos factores, los más importantes que determinan el éxito,
son la edad y el infarto, el volumen de infarto en el brainstem. Y hemos mostrado que volumen de infartos más que 6 mililitros en el brainstem, en nuestra experiencia, ningún paciente no ha conseguido buenos outcomes. Y este es un poco, hice un poco una introducción antes de presentar los 4 estudios que han randomizados, que han sido en este campo. El primero fue el BEST trial, que fue un estudio randomizado en trombectomía versus tratamiento convencional, que incluye tratamiento de trombolisis intravenosa, con una ventana de 8 horas. Y el problema con este estudio es que, sorry. El problema con este estudio fue que la gente no han sido dispuestos a randomizar pacientes. Este estudio ha sido conducido alrededor de 2015, después los ensayos en la circulación anterior tuvieron gran problemas con reclutamiento y gran problemas con mantener los pacientes en el brazo, en lo que han sido aleatorizados. Y este es un ejemplo muy importante porque es tan importante, tan de importancia crítica, que no se hacen crossovers. Es un ejemplo muy bueno cómo los crossovers pueden cambiar el resultado de un ensayo clínico, que es mejor que no se incluya el paciente, que se pone un paciente que ulteriormente va a cambiar el brazo, ¿ok? Porque este estudio, el BASICS, en el resultado principal, que es un resultado intent to treat, es los pacientes se analizan según el brazo en lo cual han sido randomizados. El estudio ha mostrado un ventaja en favor de trombectomía, pero sin significancia estadística. ¿Por qué? Porque más que 20% de pacientes, casi 30%, han cambiado. Pacientes que han sido control han cambiado en el grupo de tratamiento porque los familiares han pedido esto. Pero estos pacientes en la análisis estadística han contado como tratamiento convencional, aspirina o heparina. Y los resultados, por esto, los resultados en el grupo control han sido mejor en el estudio que en realidad. Cuando los resultados se han hecho analizado en el per protocol análisis, que significa que solo los pacientes han sido analizados donde no habían desviaciones mayores del protocolo, el estudio es fuerte positivo, ¿ok? Y también en el análisis as treated, que significa análisis según el tratamiento que los pacientes han verdaderamente recibido, también una diferencia muy alta en favor de trombectomía, pero este no ha resultado en cambiar los guidelines y de una manera formal este estudio ha sido negativo.
BASICS es un estudio que es la continuación del registro BASICS, que solo ha enrolado pacientes, inicialmente solo pacientes que podrían recibir trombolisis intravenosa. Fue un estudio que ha comparado trombolisis intravenosa con trombectomía. Ulteriormente han cambiado la ventana a 6 horas. Habían un pocos pacientes sin trombolisis intravenosa. Y también este estudio ha sido, el problema mayor de este estudio fue que gente no han sido dispuestos a randomizar. Y por esto ellos han hecho dos cosas, dos cambios. Uno es que han cambiado el NIH Stroke Scale Score de basal de 10 a 6, que ha disminuido el efecto terapéutico, y el otro es que han recalculado el muestra el tamaño con unas suposiciones un poco más liberales para que podrían cortar el estudio más antes, porque el muestra inicial fue 700 pacientes que ellos se han dado cuenta que no pueden acabar el estudio. ¿Okay? Y este estudio han randomizado 300 pacientes. Los datos de seguro son casi similar, aunque un poco más incidencia de una manera no significada estadística de hemorragias sintomáticas en el brazo de trombectomía. Pero el resultado principal ha mostrado una diferencia de 6% en el primary outcome, que es la diferencia ranking 0.3 como good outcome. Pero esta diferencia no fue significativa desde este punto de vista estadística. Pero si ellos no hubiesen cambiado el NIH Stroke Scale Score de 10 a 6, el estudio probablemente hubiese ser positivo, porque en el análisis de subgrupo de NIH más que de 10 o más que 10, hay una diferencia estadística significativa en favorizando la trombectomía. Y también si no han bajado el sample size, también probablemente el estudio hubiese ser positivo. O sea, un otro ejemplo de que se hacen cambios porque no se puede, que es mejor no hacer estos compromisos. Es mejor parar el estudio que hacer estos tipos de compromisos. Ok, entonces la semana antes han sido 2 estudios randomizados publicados en el New England Journal of Medicine. En uno tuve el privilegio de ser uno de los investigadores principales, ambos conducidos en China, que han mostrado beneficio de trombectomía finalmente en oclusión de arteria basilaria. El design, estudios randomizados, randomized controlled studies con un mecanismo de aleatorizar de 1 a 1. Con el primary outcome, la diferencia en ranking 0.3 inicialmente fue 0.4, pero hemos cambiado cuando los resultados de BASICS y BEST
han sido disponibles y hemos visto que las asunciones han sido mejor con un ranking 0.3 que 0.4, y los otros endpoints, todos muy parecidos con otros estudios de randomizados. Este es el consort diagram. Hemos randomizado 218 pacientes, uno ha refusado la participación, 17 pacientes total. Bien matched desde este punto de vista de comorbilidades y datos demográficos. Estos son los resultados de seguridad. En respecto al hemorragia sintomática, hay una gran diferencia en detrimento de la trombectomía. 5% según SITS-MOST criteria versus 1%. La diferencia no es significativa estadística, pero yo no creo que esta importa mucho. Es claro que hay una diferencia. El número de los pacientes es demasiado pequeño para que la diferencia es estadística significativa. Pero a pesar de esto, los números de la mortalidad, una otra vez, no significativo estadístico, pero hay una tasa más alta de mortalidad en los pacientes que no han recibido trombectomía en comparación con los con trombectomía. 11%, diferencia no significativa estadística. El primary outcome, la diferencia de ranking 0.3 entre los dos grupos, 22% más pacientes en el grupo de trombectomía, 24% en el grupo control, y esta es un poco la historia natural de oclusión de arteria basilar. Solo un 24% de los pacientes van a llegar a disabilidad moderada o pequeña, disabilidad severa o mortalidad 75%. Claro, la más devastadora forma de ictus isquémico. Y todos los outcomes secundarios también en favor de la trombectomía, incluido ranking 0.2 con 39% en el grupo trombectomía versus 14% en el grupo control. Este es el Grotha bar. En el shift analysis hay un common odds ratio de 2.6. Este es muy parecido con los resultados de Hermes. Y en los análisis de subgrupos, según edad, sexo, NIH stroke scale score basal, todos los indicadores son en favor de trombectomía, incluido aspects. No he mencionado que los pacientes debían tener un aspect score más que 6 o más para estar candidatos en este estudio. Y aquí se puede ver que sí, que en casi 40% de los pacientes stenting ha sido necesario porque
había un plaque aterosclerótica. Y la mayoría de estos pacientes han sido tratados con simplemente detachamiento del solitaire, porque el solitaire en China se puede sacar. Y por esto hemos elegido solitaire como el único device de este estudio, porque en las lesiones ateroscleróticas, después de hacer la trombectomía, se podía sacar el solitaire y dejarle ahí y utilizarlo como un stent. Afortunadamente, al mismo tiempo, había un otro estudio con un diseño con el tiempo un poco más pronto, en la ventana 0-12 horas. Este estudio ha utilizado criterios de reclutamiento muy parecidos con Bao-Chu, excepto a la ventana terapéutica y al hecho que la randomización fue 2-1, no 1-1. Pero también con un PC aspect de 6 o más, un poco diferente en los más viejos, y randomización 2-1, trombectomía versus control. Los pacientes con trombectomía, fue una diferencia con Bao-Chu. En attention, los intervencionistas podían elegir lo que querían, lo que consideraban que es lo más el mejor device. También los endpoints muy parecidos con Bao-Chu. El attention tuvo como una diferencia mucho menos pacientes que han sido tratados fuera del estudio, y creo que la randomización 2-1 ha ayudado con esto. Los baseline characteristics también parecido en los dos grupos. Comorbidities, etiología de stroke muy parecido con los pacientes de Bao-Chu, y el primary outcome casi idéntico con el de Bao-Chu. Y debo decir que en estos centros no había nada que ver uno con los otros. Es muy interesante que los resultados son tan parecidos. La única diferencia en el grupo, en el brazo de tratamiento, la tasa de favorable outcomes ha sido exactamente la misma que en Bao-Chu. El grupo de control tuvieron una tasa un poco más baja de good outcomes. El efecto de tratamiento en attention fue 26% en lugar de 24% en Bao-Chu. Resultados muy parecidos. Y también los secondary outcomes, todo en favor de trombectomía. Como diferencia, Attention ha enrolado más pacientes en el grupo, más pacientes en total, y ellos han podido mostrar una diferencia de mortalidad que Bao-Chu no podía mostrar. Una diferencia estadística significativa. La tasa de hemorragia sintomática muy parecida con Bao-Chu, 5% versus 0%, diferencia estadística significativa. Entonces, claro que estas tasas de hemorragia sintomática son verdaderas, y es un
un problema, un precio que hay que pagar cuando haces este procedimiento, y algo que nosotros deberíamos adresar en futuros estudios. El subgrupo de análisis también en Attention, dado que habían más pacientes, había una diferencia estadística significativa en pacientes con oclusión, una diferencia, un trend de beneficio también en pacientes con oclusión distal, porque estos son pacientes que no han sido mucho en los ambos estudios. Es una cosa que deberíamos adresar con metaanálisis, donde tenemos más poder para poder mostrar beneficio en subgrupos. Lo que creo yo que todavía no está claro en oclusiones de arteria basilar. Por primero, los strokes con severidad baja o media, NIH Stroke Score 0 a 9, que en mi opinión necesitamos estudios randomizados, y estos estudios deben incluir pacientes tratados solo con IV, solo con IV si son candidatos por trombolisis, con tratamiento convencional y con IVIA. Neuroprotectivos también, creo que quizás los neuroprotectivos van a ayudarnos a bajar la tasa de transformación hemorrágica sintomática. No he mencionado en la charla anterior el efecto de trombolisis intraarterial después trombectomía, que trata la microcirculación, que ha sido mostrado en el estudio CHOICE a ser beneficial, y también creo que en la circulación posterior es algo que deberíamos explorar. El papel de stenting y angioplastía en este tipo de stroke, que es mucho más importante que en la circulación anterior, y cómo manejar los pacientes después que hemos puesto un stent. Y después, dado que hay más pacientes que se tratan con anestesia general, que no es claro que es necesario tantas veces también en la circulación posterior, también creo que deberíamos generar más datos sobre la necesidad de anestesia general o sedación, sedation, conscious sedation solo en este tipo de ictus. Muchas gracias.